Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a este encuentro dominical que tenemos con opinión, con el análisis, con las diferentes corrientes, puntos de vista sobre la actualidad nacional e internacional. Esta es la agenda para hoy. El pulso económico del país. Eric Molino Ferrer es economista y pondrá la lupa sobre el manejo de las finanzas públicas. Seguimos con el análisis de la semana política desde la óptica de cada una de las campañas, perdón, iba a decir de las pantallas, de las campañas. Nos acompañará Leonor Calderón, vocera de la campaña de don Lombana, Alejandro Pérez de RM, James Bernard de Martín, Leandro Ávila de Gavi, Orlando Quintero de Melitón y Richard Morales, vocero de la profesora Gordón. También nos vamos a focalizar en los nuevos giros que tiene la crisis migratoria en Panamá. Samira Gozaine estará con nosotros. Y cerraremos con un pulso, digamos, técnico-electoral. Lo vamos a sustraer el debate político para analizar cómo quedan las reglas del juego con Javier Ordinola, abogado experto en justicia electoral. Este es el menú para hoy. Don Danilo Toro, buen día. Buen día, don Hugo. Bueno, tenemos un menú de conformidad al calendario electoral, así que los platos fuertes son políticos, pero los aderezos del plato fuerte son económicos, los principales económicos. Y puede que el plato fuerte cambie si las cosas económicas no entran en un control y en una especie de enrumbamiento más promisorio o adecuado para el país. Control y enrumbamiento. Fíjese que tomo nota de esas dos palabras. Nos acompaña don Eric Molino Ferrer. Bienvenido. Buen día, don Eric. Gracias por la invitación. Esta semana ha sido muy diciente del manejo de las finanzas públicas porque de alguna forma es la manera en que ha reaccionado el gobierno ante el alón de orejas que le ha dado Fitch Ratings, por llamarlo de alguna forma. ¿Siente usted que ha habido algo de control o reenrumbamiento de las finanzas públicas después de esta alerta de Fitch? Mira, todavía es muy temprano para poder decir que realmente nos estamos enrumbando el camino correcto. Y yo pienso que el panameño promedio debe empezar a interesarse más en la situación de las finanzas públicas, porque mientras más nos estamos endeudando, hay que pagar más intereses y eso es menos dinero para el oncológico, eso es menos dinero para la educación, eso es menos dinero para resolver los problemas del ciudadano. Ahorita nosotros tenemos tres cosas que yo pienso que son muy puntuales. Uno, nos hemos endeudado para cosas que no están quedando. Antes nosotros teníamos que nos endeudábamos para tener mejores carreteras, tener mejor infraestructura, cosas que aumentaban la productividad del país. Ahorita realmente nos estamos endeudando por el aumento en la planilla estatal y el aumento en los subsidios. O sea que en un par de años, cuando nos toque repagar esta deuda, la pagamos en base a qué, no nos quedó nada. Segundo tema, en la próxima administración, sea quien sea que gane, le va a tocar pagar 13.4 mil millones de dólares en servicio de la deuda. Entonces, de cierta manera, nosotros como sociedad y despersonalizando la administración actual, no podemos tener una situación en la que el gobierno le transfiera un riesgo tan grande a las futuras administraciones, reduciendo, digamos, su capacidad de poder resolver los problemas del país. Oiga, compartiendo ese horizonte que usted nos pinta, yo sí hablaba de los primeros síntomas porque hombre, este alón de orejas marcaba con exactitud qué era lo que le preocupaba a Fitch. Y la respuesta del gobierno es: extiendo el subsidio del combustible, extiendo el subsidio del vale, en los dineros que tenemos poco, como usted dice, bueno, vamos a meterle más a la descentralización y a otras organizaciones que sabemos tienen un perfil utilitario clientelar. Y yo creo que esa es como la primera respuesta, a menos que yo esté equivocado. Y esas primeras respuestas no sé cómo las toma usted, ¿para bien, para corregir o sigue diciendo que es muy temprano? Mira, Fitch fue muy claro en dos cosas. La primera es que se está colocando como inversión cosas que claramente no son inversión. Entonces,
Pese a que nosotros queremos decir que como país estamos haciendo más gasto en capital, los analistas no son ningunos tontos y se están dando cuenta que están poniendo gastos corrientes, es decir, cosas que no van a generar un aumento en la actividad económica y cosas que no van a hacer que el país crezca para poder pagar mejor la deuda, y eso ya le llamaron la atención diciendo eso lo tienes que dejar de hacer. Yo creo que en segunda instancia, el panameño no necesita subsidio, el panameño necesita empleo. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es generar una circunstancia en la que se puedan crear los empleos, pueda venir la inversión extranjera directa, y eso es lo que van a ver como positivo, que el país tenga un crecimiento que pueda sostener la deuda. Y por último, y no menos importante, una de las cosas que estaba diciendo, por lo menos lo dijo Fitch muy claramente, es que el gobierno está dependiendo de cosas que nada más son una vez. De que, es que nosotros movimos el pago de los intereses hacia el futuro y en ese momento hubo menos déficit, y están haciendo como cositas que nada más van a pasar una vez. No hay una estrategia sostenible de cómo yo puedo ir en el tiempo viendo ese manejo de la deuda pública. Ahora, ¿eso no es maquillaje? Mira, a ellos no les gusta cuando dices maquillaje, llámalo contabilidad creativa, como lo quieras llamar. Yo creo que va mucho más allá del argumento político de que se están poniendo las cosas donde no van. Al final hay una consecuencia clara para el panameño y para el Estado, de que mientras más insostenible sea la deuda, eso va a implicar mayores impuestos a futuro, que se va a tener que invertir menos. El panameño no sabe lo afortunado que es que estemos dolarizados. En cualquier otro país esto ya hubiese sido una crisis inflacionaria como ninguna, porque al final nosotros estamos teniendo la estabilidad de no tener que estar imprimiendo dinero y que el déficit se puede, por lo menos por ahora, financiar con deuda en los mercados internacionales. Pero si perdemos el grado de inversión, ¿quién entonces nos va a estar comprando la deuda? El mercado local no es suficientemente grande para poder comprar toda la deuda pública, y lo que vamos a tener que hacer es un aumento en los impuestos y una reducción en todas esas cosas que nosotros sabemos que no van a ser los subsidios lo que van a reducir la obra pública. Don Danilo. Usted acaba de producir unas palabras que suenan a obscenidad en medio de una campaña electoral, y es la posibilidad de aumentar impuestos. Claro. O sea, ese es el terror para todo el mundo, para los políticos tener que decirlo porque prácticamente quedan descalificados, y para el pueblo que tener que pagarlo porque eso es entrar en shock. Sin embargo, ¿de dónde va a salir plata? Correcto. Si no hay inversión directa, ¿de dónde? Y qué bueno que menciones eso, porque al final ese es el tema de las calificaciones de riesgo. Lamentablemente, cuando tú ves una calificación de riesgo, eso no está midiendo el riesgo de invertir en el país, está midiendo la capacidad del Estado en repagar esa deuda. Pero es un indicador comúnmente utilizado por los inversionistas extranjeros para ver cómo está el país. Si perdemos el grado de inversión o si seguimos viéndonos como un país más riesgoso, la inversión se va a seguir yendo a Costa Rica, la inversión se va a seguir yendo a Guatemala, y nosotros vamos a perder esa posibilidad de hacer empleo. Nosotros debemos reforzarle el mensaje a los inversionistas extranjeros de que este es un país con estabilidad jurídica, de que tenemos la estabilidad del dólar. Nosotros debemos continuar trayendo inversión extranjera directa para que esos empleos sea lo que limite la capacidad del Estado para poder seguir dependiendo de subsidios y de cosas para ayudar al pueblo. La pregunta clave que hace don Danilo es ¿de dónde va a salir el dinero? Y el gobierno es creativo en eso. Ahora lanzaron una ley de moratoria que en vez del perdón del pasado, te abre la oportunidad de que pagues los impuestos a futuro. Es decir, está mordiendo las recaudaciones que podría tener la siguiente administración hasta el año 2025. ¿Usted le parece responsable eso? Mira, no me parece responsable porque al final tú tienes una administración durante un periodo, tú tienes que asegurarte que las decisiones que se tomen, sí, hay que tener un plan de Estado y hay que hacer cosas a largo plazo, pero sí me parece que se está pateando mucho los problemas para que no recibas las consecuencias de las malas decisiones que estás tomando. Y le va a tocar a alguien hacer eso. Y no es el primer gobierno que hace eso, lo han hecho todos los gobiernos. Una cosa que dijo Fitch muy clara es cómo vamos a resolver el problema de la caja del Seguro Social. Y esa es una muestra clara de que los gobiernos han estado pateando la bola y alguien tiene que tomar responsabilidad sobre eso. Y ese es uno de los temas. Al final, tú estás reduciendo la recaudación. Aunque aumentes los impuestos, que yo no estoy a favor de eso, pero aunque aumenten los impuestos, va a aumentar el gasto. Hay que controlar el gasto, hay que refocalizar el gasto a inversión, que eso es lo que genera empleo y crea actividad económica. Y de esa manera vamos a poder salir de estos temas de incertidumbre internacional. Y a propósito de patear la pelota, ya un par de meses de que este gobierno salga por la puerta y diga adiós a la administración, también me quedo pensando en la deuda a los suplidores. Si va a heredarle a la próxima administración exactamente lo mismo que ellos se quejaron de haber heredado. Las pistas que está dejando en ese sentido. Mira, ahorita tú tienes que se le debe más de 600 millones de dólares al sector bancario en temas de interés preferencial. Se le debe 1.500 millones al sector privado y ahí lo que ellos no están entendiendo es las consecuencias de que
es que estamos haciendo unos programas para poder dar subsidio, dar ayuda económico, pero no lo está realmente cubriendo el Estado, lo está cubriendo el sector privado, porque al final ellos son los que están recibiendo las consecuencias del no pago. Entonces, nos estamos endeudando, pero no se le está pagando a la empresa privada. La empresa privada al final tiene que pagar planillas, tiene que pagar intereses sobre la deuda y se tiene que estar financiando y endeudándose porque el Estado les debe dinero. Hay personas hay empresas que el Estado les debe de hace más de un año. Entonces, yo no entiendo cómo hay un aumento en el presupuesto, cómo se están tratando de endeudar más, pero todavía hay un compromiso con el sector privado que no se está cumpliendo. Pero tiene que haber algo más. Hay algo que no genera atracción, porque fíjese, tampoco se puede decir que el gobierno se quedó de brazos cruzados. El gobierno hizo lo imposible para salir de listas. Correcto. Y la idea era salir de lista para sencillamente dar la imagen de que el gobierno, el Estado, está en una línea correcta y puede atraer inversiones. Parece no haber sido suficiente. El presidente Cortizo, cuando inicia su periodo, se va a Estados Unidos y le dice a las calificadoras va a haber controles en toda la materia de valga la redundancia, control fiscal. Y se establecen y tampoco fue suficiente. O sea, ¿qué striptease hay que hacer para atraer inversiones? Porque tiene que haber otra cosa. ¿Será que este es un país caro? ¿Será que este es un país que precisamente su ventaja es su desventaja? ¿El dólar no lo hace competitivo? No, para nada. El dólar sí, de hecho, nosotros realmente somos tan afortunados que nacimos con el dólar. Ahorita mismo hay todo un debate en Argentina si a ellos les conviene dolarizarse. Cuando Ecuador se dolarizó, la inflación bajó inmediatamente. Cuando tú tienes procesos inflacionarios, eso desatrae la inversión extranjera directa. Cuando tú tienes situaciones en que tu deuda está, por ejemplo, en dólares y tú tienes una moneda local, tienes un problema de que una devaluación en tu moneda puede causar estragos y crisis bancaria. Panamá está casi que inmunizado de ese tipo de problemas, pero claro, al final lo que estás haciendo muy bien, y yo reconozco que se han hecho grandes esfuerzos para salir de las listas de Gafi, lo que estás haciendo con las manos lo desbaratas con los pies. Al final no estamos siendo consecuentes en un plan integral. Lo que hay que hacer es priorizar el gasto, que ese gasto no sea en gasto corriente, sino que sea en inversión, y eso es lo que va a atraer a los inversionistas. Falta de coherencia. Mire, precisamente en esa línea iba mi siguiente pregunta, la falta de coherencia, porque sí, necesitamos inversión extranjera, pero la más grande inversión extranjera de la historia nacional, que cuesta arriba que se haga valer esa inversión. Me refiero al tema de Minera Panamá. Y hay otro elemento, que es la corrupción. Salimos como el segundo país con mayor percepción de corrupción en la región, según una encuesta. Yo creo que esos dos elementos de alguna forma cuentan. ¿O no es así? No, 100%. Al final, tú necesitas, para poder atraer inversión extranjera directa, aparte de una serie de factores macroeconómicos estables, necesitas también institucionalidad. Entonces, realmente lo que nosotros tenemos que ver como país es, en lugar de irnos hacia darle, y esto lo digo porque próximamente van a empezar campañas electorales, no debemos confiarnos del mensaje de yo voy a hacer las cosas mejor o yo voy a tratar de imponerme más sobre las cosas que hay que hacer. Lo que hay que hacer es limitar el tamaño del Estado. Al final, los países que son más libres son más prósperos, hay menos desigualdad y hay menos pobreza. Y eso es un mensaje importante desde la institucionalidad. Decir, este país depende mucho menos de la intervención estatal. Nosotros tenemos que tener un país que sea abierto a la inversión extranjera directa, que por supuesto haya reglas claras del juego y estabilidad jurídica para el inversionista, pero menos intervención y dejar que el sector privado pueda ser el motor económico del país. El gobierno ha mostrado como un logro que mantenemos el grado de inversión. ¿Usted lo ve en riesgo en futuro próximo o no? O sea, es que decir que no está en riesgo el grado de inversión cuando tienes una perspectiva negativa es desconocer cómo funcionan los procesos. A ver, estamos en la línea de grado de inversión y existen las perspectivas estables, positiva y negativa. Cuando a ti te ponen una perspectiva negativa, significa que te están evaluando para ver si van a reducir. Entonces, en los próximos meses tenemos que mostrar que tenemos que salir de esa perspectiva negativa y por lo menos llegar a estable, porque si no ese riesgo es muy real. Por eso le decía, los primeros pasos son importantes. Ahora, me llaman la atención los personajes. Es más, voy a ponerlo en perspectiva histórica. El grado de inversión se logró al par de meses de haber tomado posesión don Ricardo Martinelli, pero no fue un logro de Ricardo Martinelli. Él cosechó lo que durante muchos años representó un gran esfuerzo. Y fuimos subiendo letrita a letrita, de negativo a positivo, de 2 positivos a 3 positivos. Fue una cosa interesante cómo el país incluso le daba seguimiento a esta meta país que teníamos y que se logró. Digamos que se sembró durante la época, para decirlo sencillo, se sembró durante la época de Martín y lo cosechó don Ricardo en sus primeros meses de gobierno. Pero voy al personaje. Digamos que el gran mago en el manejo de las finanzas públicas para lograr esa meta
fue el actual ministro, el que hoy nos tiene en el filo de la navaja si tomamos como buena su palabra, su análisis. ¿No le parece contradictorio las vueltas que da la vida? Es una gran ironía porque de hecho durante su administración anterior habíamos logrado un superávit fiscal en un año. Es decir, nosotros tuvimos un año en que el gasto fue menor al ingreso, y cosa que digo, eso todos los países, las calificadoras de riesgo lo ven como muy positivo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener ahora ahí? Despersonalizando un poquito el tema de quién está administrando actualmente. Están viendo que no es un elemento menor. Que no es un elemento menor, claro, pero están viendo como un logro que estamos consiguiendo deuda. Eso en la empresa privada, si tú tienes a un director que te está diciendo, bueno, estoy manejando mal las finanzas, pero estoy consiguiendo que nos den deuda, tú tienes que votar a esa persona. O sea, al final, la capacidad de poder conseguir financiamiento en algún momento se te acaba, porque en algún momento llegan las cuentas y no vas a tener de dónde pagarlas. Al pintármelo de esa manera en el sector privado, me fui a una escena que muchos panameños conocieron, la de Betty la Fea. ¿Usted se acuerda? ¿Cómo no? Oh, a ver, disculpe, ¿no? Estoy Pero clarísimo en qué escena estás diciendo, que le enseñaron a gastar, pero no le enseñaron a la parte de los ingresos. por ahí, y cómo se maquillaban las cifras. Pero en fin, para obtener más dinero a propósito. Pero, don Danilo. Ahora bien, estamos pagando los platos rotos de COVID, 2 años prácticamente paralizados. Traen estas situaciones de insolvencia. Y si es así, ¿cómo tendríamos que reimaginarnos, cómo tendríamos que volver a conectarnos con lo que estaba antes de COVID? Porque me da la impresión de que aquí la variante es COVID y su caos. Y parece ser que no nos hemos repuesto de ese problema. Sí, pero yo tal vez te diría que todo el mundo fue afectado por COVID. Entonces, sí, a Panamá le afectó COVID, pero no fue el único. Entonces, ya han habido países que han podido lograr salir del COVID y Panamá fue uno de los primeros en salir. Yo no te diría necesariamente que fue gracias al Estado, te diría que más bien gracias a, digamos, el ingenio de la actividad bancaria y gracias al ingenio del sector privado. Pero nosotros no podemos seguir tomando como excusa el COVID. El COVID ya pasó. Nosotros nos tenemos que enfocar y decir cómo puedo nuevamente dar inversión directa al país. Tú ves las calificaciones y los rankings que salen de libertad económica. Hace 10 años estábamos mucho mejor. Tú ves, hace 10 años estábamos invirtiendo más en dólares, estábamos invirtiendo más en gasto de capital que lo que estamos invirtiendo ahorita. Pero en ese tiempo se ha doblado el gasto corriente. Entonces, ¿cómo tú puedes hablar de un mensaje en donde quieres atraer la inversión extranjera directa si no estás creando las condiciones propicias para eso? Y eso es lo que nos tuvimos que haber enfocado post-COVID en lugar de seguir manteniendo al paciente en la camilla diciendo, pero es que te estoy dando morfina y te estoy dando algunas cosas para mantenerte. No, es que quiero salir del hospital. Y eso es lo que nos tenemos que enfocar. No era una medicina con paliativos, había que sanar al paciente. Correcto. Y no lo hemos sanado. Ahora, teniendo un paciente en esas condiciones, y hablando a propósito de inversión extranjera, de esta semana se me quedó cuando a un dirigente sindical le preguntaban ¿qué hacemos con los trabajadores de minera? Y dijo que salgan a buscar trabajo como el resto de los panameños. Yo tuve que oír esa declaración 2 veces porque me pareció tan fuerte decir que si tú pierdes tu trabajo, y no estamos hablando de un panameño, estamos hablando probablemente de unos 7.000 panameños. ¿Usted se imagina eso? Pero esa es una ayuda a memoria que me vino para la pregunta. Todas estas condiciones que están representando para el panameño que está buscando trabajo, ¿tiene en el mediano plazo o en el largo plazo, teniendo como largo plazo un año, la posibilidad de conseguir un trabajo o no? Mira, la informalidad se ha mantenido bastante alta, entonces tú todavía tienes, si te vas a ver datas en el Instituto de Estadística y Censo, no tienes información actualizada del desempleo. El desempleo sigue bastante alto, la informalidad sigue alta y lo que nosotros tenemos que hacer es cómo logramos formalizar a ese informal, cómo logramos que seamos un país donde haya más emprendedores, cómo logramos que este sea un país donde no haya dependencia de que alguien me dé trabajo, sino que yo pueda ofrecer algo de valor para el resto de mis ciudadanos. Pero ¿cómo puedes hacer eso en un lugar si cada vez que quieres formalizarte te ponen trabas, tienes que pagar impuesto aquí, tienes que hacerte formulario aquí, las cosas toman tiempo? La burocracia. Sí, entonces tienes que hacer que el Estado sea más facilitador en lugar de más interventor. El Estado te da un subsidio y te dice, es que te rompí las piernas, pero es que si no fuera porque yo te di las muletas no podrías caminar. Esto me suena, empieza así. Esto me suena a Milei. No es a Milei, sino a Milei de allá, del sur. El de allá. Sí, el de allá. Oiga, ¿qué país va a heredar la siguiente administración para concluir? Mira, lamentablemente va a heredar un país que hay que hacerle frente a todos los gastos que se hicieron y podríamos tener un debate largo sobre si las medidas contracíclicas fueron buenas o malas, eso se medirá años después.
pero va a heredar un país con una situación muy apretada. Lamentablemente se va a tener que priorizar en qué se puede pagar y qué no se puede pagar. Como dije al principio, hay 13.4 mil millones de dólares que hay que repagar en la próxima administración. Eso te quita dinero para hacer proyectos a gran escala, eso te quita la capacidad para poder hacer otros subsidios o reorientar, digamos, los actuales, pero toca ser un poquito más creativo, toca hacer asociación público-privada, toca ver de qué manera podemos traerle la confianza a esos inversionistas extranjeros, actualizar un poco la ley SEM, porque gracias a eso es que nosotros podríamos tener un crecimiento que podría sostener esa deuda. Hombre, las y finanzas no... públicas están bastante delicadas. Repítame esa frase. Que las finanzas públicas están en una situación bastante delicada. Wow. Ahí usted nos mandó unas gráficas, creo que las tenemos, señor director, de la amortización por acreedor. Lamentablemente no las tenemos, que wow. Es impactante lo que tenemos como reto a futuro. A propósito, muchas gracias, don Eric, por haber estado esta mañana. A propósito de reto a futuro, vamos a analizar lo que está pasando en materia económica, en materia política, también con aquellos que pretenden dirigir los destinos del país. Las diferentes ofertas políticas tienen un vocero para analizar la actualidad. Eso será en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Vamos a entrar un poquito en el análisis de la realidad política, los problemas que hay actualmente sobre el tapete desde la óptica de las diferentes campañas. Nos acompaña Leonor Calderón. Leonor Calderón, bienvenida, Leonor. Muchas gracias, Hugo. La campaña de don Ricardo Lombana, bienvenida. Es. También nos acompaña don Alejandro Pérez de la campaña de don Ricardo Martinelli. Y Leandro Ávila, diputado y también de la campaña de don José Gabriel Carrizo. Bienvenidos los tres. Gracias. Comencemos poniendo sobre el tapete el cambio de una norma. Dicen algunos, ya comenzó el juego y se cambió una norma electoral. ¿Cómo ponemos eso en perspectiva, don Bueno, Daniel? el problema es que estar en medio del partido Ajá. y cambiar las normas es sospechoso. Es sospechoso porque tú no haces eso en medio del partido a menos que haya consecuencias de que a alguien le vaya a favorecer o a alguien le vaya a perjudicar. Bueno, ¿esto favorece o desfavorece a alguien? La visión que tiene don Leandro Ávila. Bueno, una vez más, gracias Hugo por la oportunidad, profesor, por la oportunidad de hacer docencia. Aquí yo le dejo a ustedes dos decretos. Gracias. El primer decreto es del Tribunal Electoral, mayo 31 del 2022. En el numeral 4 dice que el residuo para lo que estará identificada con la boleta de votación con la letra R en el último puesto de la lista de los candidatos. Una R en el último puesto. Decreto de mayo del 2022. Los candidatos. ¿Ve? Ok. Posteriormente sale el decreto del 2 de diciembre del 2022 que dice así: reglas aplicables a la postulación de candidatos comunes a diputados entre partidos políticos en circuitos plurinominales. 2 o más partidos podrán postular en cada circuito plurinominal una nómina común a diputados por partido, excluyéndose la posibilidad de que los partidos postulen a candidatos por libre postulación. Y en el numeral 4 dice que estará identificada en la boleta de votación con la letra R en el último o los últimos puestos de la lista de los candidatos. O sea, el Tribunal Electoral cambia las propias reglas que ellos hacen a través de decretos. Un decreto del 31 de mayo del 2022 y el decreto del 31 de diciembre del 2022 que varía. El primero habla de una R y los otros hablan de las Rs. Esto trastoca totalmente lo que está en el Código Electoral, artículo 380. Eso está en el Código Electoral que dice que es una R por candidato o por alianza. Fuimos a la reunión con los magistrados del Tribunal Electoral y les pedimos que aclararan esto, porque lo que no queríamos es que después que se cuentan los votos, viene la interpretación y quién decide la interpretación, los magistrados del Tribunal Electoral. Habían 2 magistrados del Tribunal Electoral, que no voy a decir nombres, que estaban anuentes a emitir un nuevo decreto para aclarar esto. Y un solo magistrado decía que no había que emitir nada. Pero 2-1 es mayoría. Pero ese magistrado solito me di cuenta que tiene un peso muy grande sobre los demás, porque no se va a cambiar nada. Pero, ¿cómo que tiene mayor peso entre iguales? Eso lo resuelvan entre ellos, yo no sé. Yo te estoy diciendo lo que yo vi en la reunión. El presidente del partido nuestro le dice a los magistrados: oye, si ustedes no aclaran esto, nosotros vamos a tener que seguir con la discusión de la ley. El magistrado contestó: hagan lo que les parezca. El de mayor peso. El de mayor peso. Hagan lo que les parezca. A raíz de eso,
Entonces la Asamblea deja en la modificación del artículo 380 claro que solamente es una R por alianza o por partido político en circuitos plurinominales. Ejemplo, en San Miguelito, ninguno de los que aparezca en la papeleta del PRD va a tener la R de ningún partido. ¿Por qué? Porque estamos aliados con el Molirena y el PRD decidió darle al Molirena la R. No hay R cruzada, no hay nada. ¿Y esto por qué tiene importancia? Tiene importancia porque si se producen muchas Rs, la probabilidad es que las alianzas de 2, de 3, sean lo que vayan a colmar la asamblea de sus candidatos. Aquí, con esta propuesta que hizo el Tribunal Electoral, en diciembre del 2022, mata a los independientes. Los independientes no pueden hacer alianza porque no tienen con quién cruzarse R. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es dejar la norma clara. Y un periodista me preguntó, Leandro, si eso no lo va a beneficiar a ustedes, ¿por qué la modificación? Precisamente para que las cosas se hagan bien, porque si, y todos los diputados, tú pregúntale a cualquier diputado de cualquier partido, hasta de oposición independiente, ¿estás de acuerdo con el artículo 380 del Código Electoral que existe como está? Todos estamos de acuerdo. Quien cambió las reglas del juego es el Tribunal Electoral. Ahora, ¿era el momento para sanar esto? Es la gran interrogante que queda en el ambiente. Hugo, perdóname. El país, la gente merece estar bien informada y para poder estar bien informada requiere que tenga todos los elementos a su disposición y que no crea en lo que yo creo, sino que crea en la verdad. ¿Cómo que era el momento? ¿Por qué no le preguntamos a los magistrados por qué ellos hicieron el cambio de algo que está consagrado en una ley? ¿Es un decreto superior a la ley? Sí. Ese es el debate. Ahora, quiero poner el punto de vista de nuestros dos invitados también sobre el tapete, sobre todo lo que acaba de decir don Leandro. Leandro realmente ha planteado lo que es la visión de ellos y la visión de él como diputado de todo este proceso. Pero yo me voy a retrotraer más allá. La Comisión de Reformas Electorales. La Comisión de Reformas Electorales planteó, es un mecanismo que existe cada 4 años para que se revise completamente con participación amplia de los ciudadanos y de todos los partidos políticos. Yo quisiera saber cuánto de lo que la Comisión de Reformas Electorales planteó y propuso y llegó a la Asamblea quedó. Realmente no se ha respetado ese mecanismo en donde se proponían reformas muy importantes para esas reglas del juego ciudadano, porque efectivamente la práctica nos había demostrado cómo todo el proceso electoral y cómo la normativa electoral, y me voy hasta el propio Código de Trabajo, y por eso para mí no tiene ninguna importancia Código Electoral, perdón, por eso no tiene ninguna importancia que se hable del código, tiene algunas normas que dificultan tremendamente lo que ha venido siendo una corriente y un interés ciudadano, que es darle espacio y cabida a nuevos liderazgos políticos. ¿Corrige un daño o corrige un problema esto que hizo la Asamblea? Y adiciono, igualmente, ¿era el momento? Yo creo que sí, porque mira, el magistrado Valdés Escoferi ha venido mangoneando el Tribunal Electoral por 33 años. ¿Ese es el magistrado que tiene mayor peso? No voy a decir nombre. Yo Acuérdate sí que yo lo tengo que digo, someterme al escrutinio de ellos. Sí, ok. Es él, digo yo. El partido Realizando Meta dice que es él. ¿Por qué dicen ustedes que...? Porque tenemos información de todo. Mira, lo último que hizo fue manipular el sistema informático del Tribunal Electoral para que saliera rechazada la postulación de doña Marta. Pero después se aceptó, ¿no? Bueno, pero no tenía por qué ser rechazada informáticamente. Pero porque era él si el que está en la parte informática es un Es él. Nosotros tenemos información que es él. Ah, ok. Y decimos que es él. Pero bueno, yo sí creo que se ha corregido algo, porque si se aprobó el PLAGEL a principio del año 22, el Plan General de Elecciones, sí, ¿por qué el Tribunal Electoral 8 meses después tiene que cambiar la regla del juego? Entonces ellos cambiaron en diciembre la regla del juego y lo único que ha hecho la Asamblea es volver a retrotraer a lo que existía antes de que ellos cambiaran la regla del juego. Y yo te voy a decir una cosa, yo estoy contento porque un residuo por cada alianza electoral, eso está correcto. No como se pretendía que hubiera 2, 3 residuos por cada partido político, aunque estuvieran en alianza ¿Eso es sano? electoral. ¿Un solo residuo? Mira, ¿La corrección es buena o no? esto perjudica claramente a los partidos pequeños. Ok. Perjudica a los partidos pequeños. Para nada. A ver, explíqueme por qué. Le explico por qué. Porque una vez más vamos a hacerlo. Pero La además, distribución aritmética de las curules responde a un planteamiento hecho en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional ha dicho que hay que preservar el derecho de las minorías. Y el derecho de las minorías no está en el residuo. El derecho de las minorías está en el medio cociente. Hugo, háganle
saber esto a la población porque lo han Usted tenido lo por está muchos diciendo. años engañados. Cuando los partidos sacan cociente, aunque todos sus candidatos tengan diferencia de un voto, de 10 votos, de 100, los candidatos que sacaron la mayor cantidad sacan cociente y el partido ese tiene que sentarse a esperar que pase el siguiente procedimiento matemático. ¿Qué partido no sacó cociente? Y se busca a los partidos pequeños que no sacaron cocientes y se le asignan las curules. Ejemplo, en San Miguelito, en las elecciones pasadas, el partido panameñista, su candidata, sacó 5.600 votos. Todos los candidatos del PRD tenían arriba de 19.900 votos. Pero tuvieron que sentarse a esperar que se repartieran todas esas curules a los partidos pequeños y la candidata esta con 5.600 votos fue diputada primero que quienes sacaron 19.965 votos porque en el medio cociente se cumple con el mandato de la Constitución Nacional. ¿Qué sucede después? Sí. Que la fórmula matemática, que se ha querido usar el término como despectivo, pero es más que una respuesta a una fórmula matemática, se busca quiénes fueron los más votados en los partidos que sacaron cociente. Y si sobraran curules, si sobraran posiciones, Sí. se le da a quien más voto tenga y se normó hace 7 años en el artículo 380 que el partido que sacaba un residuo no podía competir por más residuo aunque todos sus candidatos estuvieran bien pegados. Entonces, los partidos nada más pueden sacar un residuo por cociente, pero hay que reiterar, porque se le ha querido hacer daño a la Asamblea diciendo que el que llega por residuo es la sobra. No, el que llega por residuo es uno de los más votados, pero ese más votado tiene que sentarse a esperar que se distribuya lo que dice la Constitución, darle curules a los partidos más pequeños que no sacaron la enorme Leonor. cantidad de votos. Yo Y creo por que eso se produce el fenómeno que usted va a encontrar en la Asamblea. Diputados con 5.600 votos, diputados con 19.600 votos que llegaron después Sí. y gente que tiene 19.000 votos que no pudieron ser diputados jamás. Leonor. Mire, yo creo que definitivamente la experiencia nos ha demostrado, y la ciudadanía sabe esto perfectamente, que han llegado a la Asamblea por residuo, no necesariamente las personas que más votos han sacado, que han llegado a la Asamblea por residuo, personas que sacaron menos votos y que se han quedado en el camino, personas que han sido más votadas por la ciudadanía. Esa es una realidad. Es real, yo lo he dicho, lo acabo de decir. Eso es una realidad. Ahora, ¿pero se Y corrige eso- con esta medida o no? Ese es el No, y punto. además hay un enormemente. elemento, permítame, que yo creo que Danilo lo acaba de decir, lo dijo. No es lo mismo una propuesta de modificación que se proponga hace más de un año que la que se proponga ahora, cuando ya de alguna manera el partido arrancó. Es que yo no- sí creo que este es el momento. O sea, yo no sí, creo que ellos reaccionaron a un cambio que hizo en diciembre del 22 el Tribunal Electoral. Pero el partido no había comenzado, ahora el partido ya estaba andando. No. El partido empezó el año pasado. El plan fue aprobado. El plan general de elecciones fue aprobado a principios del año 22. Tiene razón. Yo Y hago una ellos pregunta. cambiaron la regla de juego en diciembre. Pero quiero que te diga pero una igual cosa. A ver. el tiempo es importante. Lo que dice la licenciada Leonor, yo estoy de acuerdo, pero por eso que nosotros planteamos que debemos irnos hacia una constituyente, porque el sistema globalmente Hay que modificarlo. Ya no podemos vivir con una constitución que nació en el 72 y que nació por una coyuntura política muy específica. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso, pero mientras tanto, no nos cambien la regla de juego, menos el Tribunal Ahora, Electoral. ¿usted vio el comunicado del Tribunal Electoral? Sí. ¿Qué cueto es? Omite por completo sus 2 decretos emitidos en mayo y en diciembre. ¿Por qué no hace mención de esos decretos? Dejemos- ¿Qué es lo que de- quería el Tribunal Electoral con el último decreto? Dejemos la gran interrogante ahí porque no hay nadie del Tribunal Electoral que responda y pongamos sobre la mesa también otros eventos políticos de esta semana. Don Danilo. Sí, de coyuntura pasó algo que movió el escenario. Sí. Se anuncia la salida del escenario electoral de la señora Marta Linares de Martinelli. Y yo quiero preguntarle algo sobre la explicación que se dio. La explicación dice, voy a tratar de repetirlo textualmente, que se toma la decisión para evitar que sea descalificada. ¿Ok? Mi pregunta es, si se quiere evitar que sea descalificada, es porque obviamente se quiere que se mantenga calificada. ¿Hay la intención de que ella pueda llegar a ser bandera política formal de la propuesta de RM? Lo que pasa es que Ricardo Martinelli tiene simpatía en todos lados, incluyendo en el Tribunal Electoral y en la Corte Suprema de Justicia. Y había un plan
para desbancar a doña Marta. Primero intentaron con esta manipulación del sistema informático y no pudimos hacer la postulación automática. Tuvimos que ir con una postulación física. Pero después que quedaba en firme, después del 30 de octubre, el 31 de octubre, que quedaba en firme su candidatura, iban a promover una serie de impugnaciones y Valdés Escoffer y su gente en el Tribunal Electoral, ahí hay un asesor legal que es ficha de Rómulo Rux, iban a tratar de impedir que ella continuara como candidata a vicepresidenta del partido nuestro, realizando metas. Pero si eso fallaba, en la Corte estaba la magistrada presidenta de la Corte, María Eugenia López, esperando nada más para impugnar la candidatura. Y entonces nosotros teníamos esa información. Entonces doña Marta discutió con la dirigencia del partido y dijo, yo no me voy a someter a este escarnio, yo no me voy a someter a esta vorágine, yo no quiero saber de fraude electoral, porque ese es un fraude. Lo que pasa es que en este país, desde el Tribunal Electoral, no quiere que se cuenten los votos, no quiere que la gente vaya a la urna como es una verdadera democracia y que la gente decida quién quiere que sea el presidente de la República. Ustedes como actores políticos, ¿esta denuncia cómo la toman? Mira, me voy con lo último que ha dicho acá el compañero abogado. Es que cuando yo planteé que se preservaran las papeletas para que en caso de irregularidades se pudieran ir directamente a verificar como en las papeletas la votación del pueblo, como existe en las grandes democracias, como se dio en los Estados Unidos. ¿Qué dijeron los maestros del tribunal? No, nosotros tenemos un plan, nosotros tenemos esto. O sea, el Tribunal Electoral siempre quiere tener la última palabra en el proceso de elecciones. Y te voy a decir algo, no soy pitonizo ni tengo una bola mágica, pero después de las elecciones se van a producir sucesos sociales particulares que van a aclarar el momento que se está viviendo ahora. ¿Usted comparte el tema de fraude y demás? Yo no voy a hablar de fraude, porque el tema no es fraude. Nosotros vamos a confiar en que los votos se cuenten. Usted fue el primero que lo planteó. Sí. Usted dijo hace 2 meses que había burras preñadas en su circuito. Pasó, y no voy a cambiar mi postura, y te lo reitero, en elecciones nacionales controladas por el Tribunal Electoral, yo he visto 4 actas del mismo número con resultados diferentes, porque pasa, porque hay mucho manguneo, porque ¿qué pasa? La gente trabaja desde las 6 de la mañana en los puestos, son las 12, 1, 2 de la mañana, a las 12, 1 de la mañana dicen, hey, ¿sabes qué? Yo me llevo esto para mi casa, y en mi casa, ¿qué es lo que no pasa? Y lo he visto, yo he visto una acta con el mismo número, he visto 4 resultados diferentes y pasa. Ahora bien, cuando yo planteaba el tema de las papeletas, es porque, ven acá, hay que respetar la voluntad popular. Yo no tengo por qué confiar en una acta en donde tengo 4 actas con el mismo número y resultados diferentes. Entonces, cuando eso pasa, ¿a dónde tenemos que irnos? A la fuente. Moca. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es la papeleta de votación. Pero ¿qué pasa con la papeleta de votación? Apenas se vota, es lo más democrático que se hace y dice, vamos a quemarla. Estás quemando la voluntad del pueblo y no hay forma de verificar más nada. Tiene que irte a lo que diga el acta y tiene que irte a lo que diga el Tribunal Electoral en el TER. Moca. Y te reitero por último, para la palabra Moca. Por favor. Después de las elecciones se van a producir sucesos sociales particulares que van a ir amalgamándonos y decir, ya sabemos por qué pasaba esto, ya sabemos por qué pasó esto, ya sabemos. Se armará el rompecabezas entonces y lo vamos a entender, dice usted. Pero ya puede ser tarde. ¿Ah, sí? Oye, Claro, eso es peligroso. porque ya las elecciones se dieron. ¿Cómo advierte Moca estas posibilidades de riesgo? Mira, si bien nosotros tenemos algunas preocupaciones con relación al Tribunal Electoral, lo hemos dicho, Ricardo Lomana lo ha dicho en reiteradas ocasiones, no queremos desacreditar al árbitro, porque nos parece que es terrible desacreditar al árbitro de las elecciones. Hay que estar vigilantes como todos. Es una de las razones por las que Moca, empezando por ser un movimiento, ahora es un partido político, porque necesita tener mayores capacidades para poder actuar en todos estos procesos durante las elecciones. Afortunadamente en este momento Moca es un partido que tiene cobertura nacional, que tenemos dirigencia en todas las provincias y que vamos a tener candidatos prácticamente, por lo menos en un 50, 40, 80%. Estamos variando porque en algunos lugares tenemos algunas alianzas territoriales con candidatos independientes y vamos a tener un poco de más representación. Y a Moca. Sí. Moca. Moca. Estos decretos la perjudicaba. Porque el del Tribunal Electoral. Claro, porque si no tienes alianza con más de un partido o no tienes alianza con nadie, ¿cuántos recibos puedes tener? Si no tienes alianza no puedes tener ninguna R cruzada, no puedes tener. ¿Ves? Y si nada más tienes con un partido, nada más podrías tener uno.
Entonces, lo que estamos poniendo es el tablero igual para todos. Ahora bien, una R por alianza o una R por partido. Superado ese tema, me quedo con el tema del árbitro, que usted dice no se debe poner en duda el árbitro. Claro, yo pero creo, llamo la atención. Tenemos preocupaciones, tenemos preocupaciones, Sí. las hemos tenido, y las preocupaciones muy señaladas de nosotros ha sido con el papel prácticamente nulo que tiene la Fiscalía Electoral. En Panamá están ocurriendo cosas, yo coincido perfectamente con que no necesariamente se hace fraude el día de las elecciones, pero en Panamá están ocurriendo cosas con asignación de recursos del Estado dirigidos hacia actores que podrían ser interpretados Pero como actores solo dejo políticos. sobre la mesa dos elementos. Y vemos Quiero- esa vigilancia como Sí. una vigilancia ¿Quién, nula ¿quién por le quitó parte de el poder ellos? a la Fiscalía Electoral? Valdés Escoffer, y se lo quitó. Se lo quitó. Mira, yo te voy a decir una Bueno, cosa. a ver, yo, una cosa que a mí Nosotros me... decimos que hay un fraude electoral porque aquí en este país no quieren que el presidente salga del conteo de los votos en las urnas. Quiere que lo decida o el Tribunal Electoral o la Corte Suprema de Justicia. Y eso es fraudulento porque eso atenta contra los principios Oiga, básicos de la el tiempo democracia. se nos acabó. Y yo Solamente quiero agregar algo brevemente. muy rápidamente. La Fiscalía Electoral sigue teniendo competencias de vigilancia que no las está cumpliendo. Y una cosa me sorprende mucho, o sea, Leandro dice que él no es pitonizo, pero ustedes parece que tienen pitonizos en todas las instancias del Información. Estado. Manejan información. Ese tema. Porque Panamá es Información. pequeño. Aún así es sorprendente porque Panamá es saber pequeño. que hay información de Por la ejemplo, Corte, yo- que hay información de Sí, del sí la tribunal, tenemos, que hay sí la información tenemos. desde adentro. Panamá Bueno, es tan pequeño que qué yo bueno, hace 3 eso días es sorprendente escogí mi saberlo. suplente y dije, mire, que no se devele todavía. Y a la hora ya lo sabían. Oiga, Panamá a la es hora pequeño. nada más. Panamá Se es comparte pequeño. mucha información. Yo solo quiero dejar sobre el tapete a propósito de preocupaciones respecto al árbitro. Es que cuando el árbitro toma decisiones respecto a lo que es libertad de expresión, censura previa, eso es sumamente delicado. Eso ha pasado en este torneo. Dios quiera que se corrija porque hablamos también de un árbitro que en su momento también abordó temas constitucionales como es el principio de especialidad. Y esas cosas son sumamente Gracias delicadas. por mencionar eso. Sumamente Eso es una preocupación muy seria. Solamente la dejo sobre el tapete como parte del debate porque ya se nos acabó se nos quedó que ustedes no postularon para Parlacén, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, era supuestamente el tema del que querías hablar. ¿Me Sí, das uno de 2 los minutos? tantos. Brevemente, rapidito. das 2 minutos? Pero si te habla, ellos van a reaccionar enseguida. Rapidito. Ok, coherencia. Lo Ajá. primero es coherencia. Ajá. Hemos dicho permanentemente que no creemos en un organismo que hasta ahora no le ha retribuido a Panamá absolutamente nada y que nos cuesta 2.3 millones de dólares al año. Se le acaba de recortar un montón de dinero al Ministerio de Salud. Se le acaba de decir que no hay dinero Sí. suficiente para concluir la construcción del oncológico. Todos esos son destinos requeridos. Y por otro elemento muy importante, hasta ahora para los panameños, el Parlacén ha sido refugio de personas que tienen persecución por la justicia. De todos he sabido de quiénes estoy hablando. Más de una vez. Hay postulados. Nadie se da en la mesa por aludido. Mira, el problema no son los Disculpe. organismos. Panamá no se puede aislar. Sí. El problema puede ser la gente. O sea que ustedes van a aprovechar el espacio de ellos. Si por favor, escucharon, sin duda. Sin duda. si escucharon nuestro comunicado de ayer, nosotros reiteramos nuestro apoyo a todos los sistemas de integración centroamericana y utilizaremos todos los otros mecanismos. No somos los únicos que hemos dicho, perdón, Sí. aquí hay personas de otros partidos que han anunciado, y que está grabado, que han anunciado que se van a salir de esa cueva de ladrones. Y usted sabe a quién me estoy refiriendo. Bueno, yo Lo le dijo contesto, yo con voy a esa contestar. Sí, claridad. adelante. Usted Lo se ha dijo- aplaudido, yo ¿no? quisiera Lo dijo con esa claridad. con esa misma vehemencia Sí. que dicen de que el Parlacén, ¿por qué no habla de Federico Homberg? Nosotros tenemos un historial enorme cuando fue contralor de todas las irregularidades que hubo en el país porque estamos y que hablando no de- hizo nada porque se dedicó a perseguir. ¿Por qué no cuestiona a Federico Homberg? Yo Pero le voy estamos a hablando decir del por qué no Parlacén. le cuenta. Pero estamos hablando del Parlacén. Sí, pero el cuestionamiento del Parlacén es muy sesgado. ¿Por qué? Porque yo estoy concreto, seguro. es concreto. Yo estoy seguro que usted no se ha leído el acto constitutivo del Parlacén. Mira, yo nada más le voy a preguntar. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hay obligaciones internacionales Mira, se que salen había de- que Perdóneme, hacerlo. perdóneme. Se salen de Parlacén, yo quiero saber qué van a hacer con SICA. Sí, Ey, exacto. ey, ey, ey. No, están amarrados. Sí, están amarrados. No El es sistema cierto. de integración de No es Centroamérica no está cierto. amarrado al No Parlacén. es cierto. Bueno, Y yo no sé a ustedes, yo he trabajado intensamente, contrario a lo que usted piensa, con el sistema de integración centroamericano. Yo también. Desde muchas instancias. Yo también. Yo Desde tuve todas las muchas negociaciones de instancias. control de armas ligeras
de Zika en América, Desde muchas instancias en ha América estado. Central, cuando al final de la Pero de se la nos ha guerra convertido o no en Centroamérica, una instancia donde la gente ha buscado Es una protección realidad. para no enfrentar la Puede haber- ausencia. si una eres realidad. perseguido político, yo no veo nada malo. Si eres un perseguido político, si no hay ni un fundamento jurídico para montarte expediente, a Ricardo Martinelli le montaron 24 expedientes, ya hemos tumbado 22, todavía no Los quedan hijos del dos. presidente A punto. Martinelli También. es una especulación. Ey, yo le voy a decir una cosa. una Usted sabe quién especulación. inventó ese expediente, pero es tan estúpido que quedó metido él. Juan Carlos Varela, que ahora está procesado en el expediente Y está de buscando también el Parlacén. Y yo sí hablo con Usted lo- autoridad. usted lo está sabe por qué? Y está buscando el Parlacén ¿Usted ahora. sabe por qué Usted yo lo hablo está con diciendo. autoridad? Porque yo soy abogado en el expediente de Odebrecht. Dejemos la cosa Usted no hasta es. ahí, le quitamos tiempo al siguiente segmento, pero no podíamos pasar por alto este hecho Gracias, político Hugo. también. Gracias, Seguimos Hugo. en el análisis de la realidad política con otras campañas políticas en segundos nada más aquí en Debate Abierto. Seguimos en el análisis de la política. Ahora voceros de otras campañas nos acompañan. Está Richard Morales, vocero de la campaña de la profesora Gordón. Está también Orlando Quintero, vocero de la campaña de don Melitón. Y nos acompaña por la campaña de don Martín Torrijos, James Bernard. Gracias a los tres por acompañarnos. Arranca usted, don Danilo. Bien, Parlacén. Nos fuimos calientes con el Parlacén. Arranquemos Exacto. con eso. Bien. Es una instancia que podemos sobrepasarla, está para quedarse, es una cueva, terminará siendo un cuartel. ¿Qué es para ustedes? A ver, ¿quién comienza? Ahí está, sobre la mesa. Oye, pero llegamos a un segmento de voceros tímidos. ¿Esto qué es, hombre? ¿Ah? Comienzo yo, pues. Adelante. Bueno, nosotros como partido país que tenemos a un representante ahora como candidato, Melitón Arrocha, sí pensamos de que en un momento pensamos en no postular por el tema de Cueva Ladrones, que no han aportado nada para el país, pero en vista de que esos espacios quedan abiertos después para que otros puedan entrar y aprovecharse de la coyuntura, hemos decidido postular. Y una vez que nosotros estemos en el gobierno, regular o desaparecer esta figura del Parlacén. Pero eso se puede desaparecer estando o no estando en ella. O sea, a mí me resultaría incómodo que yo califique un lugar de cueva de ladrones y me meta a esa cueva. Yo no sé. Pero el problema es el espacio que uno deja, Ajá. que después lo utilizan otros para conveniencia personal. ¿Ustedes? Lo primero sería que el Parlacén es una expresión, un reflejo de nuestra Asamblea Legislativa, la que hay en Panamá, y de los privilegios que esa Asamblea Legislativa da a sus integrantes. Lo principal sería tener claro que en todo espacio legislativo, sea la Asamblea Nacional o sea el Parlacén, la clave parte por la integridad de quienes están sentados en esas curules, en esas bancadas. La campaña todavía tiene que tomar la decisión respecto a si va a estar postulando o no personas al Parlacén, pero estamos claros que para poder reformar el Parlacén, para que haya una rendición de cuenta de quienes están sentados en el Parlacén, debe haberlo también de nuestra Asamblea Legislativa, de que requerimos transformaciones institucionales que permitan rendición de cuenta de esos legisladores, de los diputados del Parlacén, tanto como de la Asamblea Nacional, al igual que poder de revocatoria de mandato cuando un diputado de cualquiera de esos organismos no está cumpliendo Ahora, con pero sus eso no deberes. existe. La rendición de cuentas, ¿ustedes la harían teniendo diputados dentro del Parlacén o estarían dejando el espacio? ¿Su propuesta cuál sería? No, la campaña tiene que tomar una decisión. Sí, pero la aún. suya, su punto de vista. ¿Debemos estar o no debemos estar? Mi decisión es que los espacios tienen que ser disputados y que un espacio del Parlacén tiene un valor en cuanto a la importancia de la integración centroamericana. Porque a veces dejamos por fuera el hecho de que es importante de que haya una integración económica, en infraestructura, con Centroamérica y, por ejemplo, que nuestra zona de tránsito pueda ser articulada ¿Y en qué con con- los mercados centroamericanos. ¿Y en qué contribuye el Parlacén a eso? Yo nada más quiero A decir ver. esto. Yo me puse en la tarea de leer lo que el Parlacén sacaba. A ver. Y créanme, es una homologación al día del bollo, al día de la cutarra, al día de la chancleta. O sea, yo no podía creerlo. Digo, estamos pagando eso. Sí, pero eso es lo que no debe ser. Primero yo creo... Ustedes sí están postulando para Parlacén. Sí. La alianza del candidato Martín Torrijos con el Partido Popular y con la expresión ciudadana que se ha venido formando en los últimos días, un Panamá posible, sí creen la posibilidad de hacer postulaciones al Parlacén. ¿Qué Parlamento productivo Central. sacaremos de eso? Pero quiero empezar por donde terminó
nuestro compañero. Mira, el Parlacén refleja en materia de inmunidades y privilegios a los diputados del Parlamento Centroamericano las mismas que son reconocidas a los diputados en el ámbito nacional, en la Asamblea Nacional. Entonces, parte del problema es evitar que el Parlacén se convierta en un espacio de inmunidades no queridas por la ciudadanía para evitar la acción de la justicia, que es el reclamo ciudadano. ¿Y cómo lo van a evitar? Haciendo las reformas necesarias en el ámbito nacional que se reflejen posteriormente en el ámbito de esas mismas inmunidades que son reconocidas por el Parlamento Centroamericano a los diputados panameños. Tendríamos que despojar a los diputados panameños entonces de las especialidades que tienen. Claro, es que lo establece el mismo tratado Sí. constitutivo del Parlamento Centroamericano. Y lo otro que es muy importante, a pesar de lo que estás diciendo, Danilo, de que es homologar el Día del Bollo, de la cutarra a nivel pero es que no centroamericano. están, las resoluciones Sí, están escritas. claro. Bueno, lo que pasa es que para eso también a nivel nacional, el Estado panameño tiene que construir una plataforma que signifique darle la vigencia y la importancia para la economía nacional y para el aspecto social del país, cómo se homologa con la región centroamericana. Hasta ahora yo no he encontrado un argumento que me convenza de que formemos parte del Parlacén. Es más, el tratado constitutivo dice que los diputados tienen que ser elegidos bajo el mismo mecanismo de elección de los diputados locales. Y es lo primero que se viola. Aquí se hace a través de unas listas. Bueno, no hay elección directa. Bueno, no dice exactamente eso. Dice que cada país elige sus diputados como lo determina la ley nacional. Y así Claro, ¿me estás diciendo lo mismo? Bueno, de forma distinta, esos como son lo los- determina la ley nacional. Esos son los procesos que hay que entrar a discutir a nivel nacional y en donde ha faltado voluntad política para corregir. Pero se ha convertido evidentemente en un lugar de privilegios, en un lugar donde muchos han buscado escudarse para no enfrentar a la justicia. Nos decía el señor Pérez que, bueno, cuando no se le inventan casos es bueno buscar el Parlacén, pero no sé. Sí. Quintero. Nos decía Alejandro Pérez que estaba Pérez, sentado Pérez, allí sí. hace un rato, sí, y lo ponía sobre la mesa. Claro, eso es lo que no queremos. Eso es lo que la ciudadanía reprocha al Parlamento Centroamericano, y no solamente al Parlamento Centroamericano, a cualquier instancia que sirva para evadir la justicia, a cualquier instancia que sirva para construir impunidad. Pero el único que ha levantado la mano y ha dicho, ¿sabe qué? Nosotros no vamos para allá, es Moca, de ahí todos los demás. Acá que no han tomado la decisión, pero me parece como que les resulta atractivo el espacio. No, porque lo importante es que en todo espacio legislativo existan posiciones con posturas que estén expresando los intereses de sus naciones. En nuestro caso, creemos en la integración no solo centroamericana, sino latinoamericana, y que es fundamental que podamos perfeccionar esos mecanismos de integración que existen en la actualidad. Aquí en Panamá, por ejemplo, está la sede del Parlatino. El Parlatino tampoco tiene verdaderamente poderes de toma de decisión vinculantes que afecten el desarrollo de las naciones, pero es fundamental para los países latinoamericanos, particularmente para Panamá, que ha ocupado históricamente un papel anfictiónico. Este papel que presagió Bolívar, donde Panamá podía ser el corazón, el hub, como dicen hoy en día, de las Américas. Requerimos integración política, pero más importante es la económica. Y mientras no tengamos esa integración económica, la política va a seguir siendo deficiente. Pero estamos dispuestos a disputar los espacios en la medida que eso nos permita avanzar el desarrollo en Panamá y en la región. En el segmento anterior también hablamos sobre las reformas al Código Electoral, las nuevas normas que, bueno, si el presidente las sanciona, van a regir la elección en los circuitos plurinominales. ¿Fue sana la medicina aplicada o no? ¿Cómo lo ven ustedes? En lo personal me parece que sí. Tener un residuo que sea producto de una alianza en común está bien. Lo que no debe pasar es lo que pasó en las elecciones anteriores, que un partido tenía hasta 2 residuos, que no debería ser así porque se supone que es una alianza. Entonces, determinar que el residuo salga de un candidato en común, él debe ser lo correcto. Cuenta clara, chocolate espeso, quedó el asunto como más claro definido. Ahora, ¿el tiempo era el momento para hacerlo? Para nosotros parte del problema es efectivamente que no se cambian las reglas del juego durante el partido. Eso genera incertidumbre, genera falta de credibilidad en quienes están administrando el juego. Y si una parte de los actores importantes en el juego decide cambiar las reglas, genera una sensación de inestabilidad y de inseguridad en el sistema. Yo creo que puede ser positiva la norma en el sentido de que puede aclarar o no lo que decía anteriormente el Código Electoral y que ya había sido también interpretado por el Tribunal Electoral en elecciones pasadas. El problema es el momento y la oportunidad y que dice mucho
de la certeza que podamos tener del árbitro del partido y de los jugadores o de algunos jugadores en el partido que pueden resultar por un cambio de última hora que genere inestabilidad en las reglas. ¿Abre las puertas esto a la posibilidad de que se den nuevas reformas? ¿No tienen ustedes ese temor? Se ha dado en el pasado, lamentablemente, que se den reformas hasta prácticamente el último momento. Eso da pie a un gran nivel de incertidumbre. Pero lo que está sucediendo aquí son básicamente pugnas tras bambalinas entre las distintas alianzas para ver quién logra maniobrar las reglas a su favor. Porque a fin de cuentas lo que están tratando de hacer desde el PRD, desde la alianza de Martinelli, es asegurar un cálculo del residuo que favorezca las alianzas que ellos han armado, a la vez que mantener la norma tal cual está permitiría favorecer a las alianzas que han ido armando el PP, el Cambio Democrático y el Partido Panameñista. Es decir, estamos ante maniobras en función de cálculos electorales para ver quién se puede quedar con más curules. Ahora, eso no es un pecado, al final la política se trata de cálculo, ¿no? El problema es que se haga tratando de incidir sobre las reglas, es decir, con los diputados aprobando cambios a la norma de último momento o con los magistrados del Tribunal Electoral legislando por decreto. Aunque no se sienta bien que en este momento tan cerca de las elecciones se estén haciendo reformas, creo que era necesario. Y yo no soy parte del PRD ni tengo nada que ver, pero sí era necesario porque si nos vamos a la interpretación que tenían antes, vamos a cometer el mismo error de que un partido, una sola alianza saque varios residuos. En un solo circuito. Sí. Y eso se iba a ver en estas elecciones si no se hacían la corrección. A mí lo que me dejó preocupado del segmento anterior es la narrativa de cuando los diputados fueron ante los magistrados del Tribunal Electoral y le abrieron la posibilidad de que se aclarara o se dejara, la norma se corrigiera. Y no fue posible con los magistrados del Tribunal Electoral. Y tuvo que pasar entonces esta reforma. ¿Eso no les plantea a ustedes una preocupación con el árbitro? ¿Sí o no? Y la preocupación también puede nacer de la reglamentación que tenga esta ley, esta reforma, que venga de parte del tribunal, que no sabemos todavía cómo va a reglamentarla. Eso nos preocupa más. Eso preocupa más. Don Danilo. Bien. Hay un nuevo paso, un nuevo step, un nuevo escalón en el abordaje de la minería. ¿Ya lo damos como hecho resuelto? ¿Será un tema polémico en las campañas de ustedes o tienen algún nivel de satisfacción de acuerdo con lo que tenemos ahora, el cambio que ha habido? Para nosotros, en definitiva, y ya eso lo ha explicado nuestro candidato Martín Torrijos con claridad, él está en contra del contrato que ha negociado el gobierno. Incluso con las correcciones. Incluso con las correcciones, porque las correcciones son menores. Hay temas sustanciales que no han cambiado, por lo menos en el informe que hemos recibido públicamente de los aspectos que han sido modificados por el gobierno luego de recibirlo de parte de la Asamblea. Son cuestiones importantes, pero que no aterrizan en el fondo de la discusión. Primero, el tema de que el contrato mantiene la posibilidad de que en el mismo contrato se establezca cómo se van a gastar los fondos que recibe el Estado por parte de la minera. Ese tema no está planteado en las nuevas modificaciones. Eso tiene importancia constitucional definitivamente. Hay otros temas que no plantearon las reformas, por lo tanto el contrato se mantiene en esencia. El contrato sigue siendo lesivo para los intereses nacionales, sigue siendo lesivo para los problemas ambientales que genera la minería. Entonces, sin esas correcciones no podemos avanzar. ¿Comparten ustedes ese criterio? ¿Es un tema que debe abordar el siguiente gobierno? Ya esté prácticamente en su puerta, con la puerta de salida abierta, ¿lo debe abordar o se debe dejar para la próxima administración? Martín Torrijos ha dicho, entre otras cosas, incluso llegar a la posibilidad de someter el contrato a un plebiscito nacional. ¿Ustedes? La posición de la campaña ha sido firme, de Maribel Gordón. Incluso esta semana estuvimos en las calles protestando en contra del contrato, porque el asunto aquí no son las modificaciones que se introducen en el contrato. Es inconstitucional, es ilegal. El gobierno no tiene el poder de negociar con la minera directamente un nuevo contrato.
El gobierno lo que tiene que hacer es cumplir con la Constitución, tiene que exigirle a la empresa el cese de sus operaciones y hacer cumplir ese cese de operaciones y que declare la moratoria a la minería metálica a cielo abierto. Nuestra posición es en contra de la minería metálica a cielo abierto en Panamá, no que se introduzcan unas que otras modificaciones. Hemos planteado que la última palabra la debe tener el pueblo panameño respecto a si Panamá va a ser un país minero o no. Nosotros creemos que no, que tiene que ser un país que cuida el medio ambiente, que lo aprovecha para desarrollar sus potencialidades. ¿Debe ir a plebiscito también, dicen ustedes? Debe ir a plebiscito, pero nuestra posición es clara. El cese de las operaciones, no renegociar un contrato, es inconstitucional hacerlo y el gobierno tiene que hacer cumplir la ley. De lo contrario, es cómplice del robo del patrimonio de todos los panameños. Mientras todo este proceso se da y todo este debate se da, a mí lo que me preocupa es que ahí tenemos mano de obra generada, puestos de empleo, cuando tenemos una escasez de empleo, tenemos una inversión extranjera cuando necesitamos más inversión extranjera y esos aspectos a mí me preocupan. Yo no sé, lo pongo sobre la mesa. ¿A ustedes no? ¿Quién hace cumplir ese fallo de la Corte de la inconstitucionalidad que hace énfasis en la afectación ecológica? ¿Por qué no se ha hecho cumplir? Las modificaciones son 4, las que han hecho este gobierno ahora que regresó con el contrato, pero dentro de esas modificaciones no está la afectación ecológica. No hay otras inquietudes que manifestó el pueblo en la Asamblea. ¿Ya usted leyó las modificaciones? Porque yo no las he podido leer. Yo vi lo que el gobierno nos presenta como propaganda. No he visto las modificaciones. Eso es lo que está circulando, pero fíjate, el problema es grave. Es un contrato que viene desde la década del 90, que en el 2017 es declarado inconstitucional, en donde la Corte Suprema de Justicia dilató una decisión por muchos años, era una decisión de mucha importancia, que se siguió dilatando también por Ahora, eso es parte de la posteriores. historia, que no hemos encontrado una forma de desenredar este nudo. A mí me preocupa que no tengamos la madurez como país de hacerlo y de encontrar una salida salomónica, porque es al final lo que siento que tenemos que encontrar. Bueno, lo que nace mal, mal termina. Sí, no por eso, pero Y va a terminar mal. hay que buscar una fórmula salomónica en la que gane el país y no nos veamos afectados y al final nos salga más caro más cara el remedio que la enfermedad. Gracias, señores, por habernos acompañado. Vamos a la pausa, en segundos regresamos porque lo que sí se está complicando es el tema de la crisis migratoria. Se han dado nuevos giros con nuevas medidas que se han tomado. ¿Es suficiente? Hablemos un poquito con Samira Gozaine sobre este aspecto muy en breve, aquí en Debate Abierto. La crisis migratoria es el tema que vamos a abordar en esta sección de Debate Abierto. Samira Gozaine está al frente de Migración y vamos a conversar con ella cómo está avanzando, cómo está tratándose este drama humano. Bienvenida, buen día. Gracias, don Danilo. Las cifras, bueno, comencemos por las cifras. La verdad es que a mí no me gusta ponerle números porque son seres humanos. Cada número es un ser humano. Pero sí hay que saber al final, al sol de hoy, la cifra más actualizada en cuanto a movimientos migratorios en Darién. Al día de hoy, 435.000 personas han ingresado por la selva del Darién. De ese grupo, 23% son niños menores de edad. Y de ese grupo de niños, que son más de 100.000, 50% es menor de 5 años. Este drama humano usted lo conoce muy de cerca, don Danilo, es una tercera parte de su tiempo, prácticamente usted está metido en Darién. Sí. Y yo quisiera que por los hallazgos que usted está manejando, de alguna forma usted se involucre más en este segmento para conducirlo y tener más información. Sí, gracias. Bueno, es un trabajo que se hace desde la investigación de la Universidad Tecnológica. Sí. Es un grupo, lo dirige la licenciada Nori Martínez. Yo participo como sociólogo del grupo. Hay otros investigadores en este grupo. Y afortunadamente contamos con el apoyo de Migración, sí, de Senafrón y de otras instituciones que están allá. Pero básicamente quien lleva la batuta de todo es Migración. Sí, pero usted lo ve con otros ojos. Exacto. Por eso quiero que desde el punto de vista usted tome la científico, batuta. Estamos hablando de un problema tremendamente complejo. Primero, es un problema humano de magnitudes impensables. O sea, llegar a un poblado que tiene en promedio 300 habitantes como normal, esa es la población, y que está ocupado por 10 veces esa población, eso es caos total. ¿Y Panamá, cuántos años llevan ustedes en esta situación? Más de 4 después de la pandemia. Exacto. Recuerden, la primera crisis en 2016 solo eran 26.000 personas en un año.
Ahora estamos hablando que primero fueron 8.000 en pandemia, después al año siguiente 146.000, después 250 y ya vamos por 435.000 personas. Cerraremos el año con más de medio millón, sin lugar a dudas. Fácilmente. Así es, entonces estamos hablando de un impacto, multiplica por 10, porque por cada habitante allí te llegan 10, ¿no? 10 migrantes. Además, no es una cuestión homogénea. Son migrantes de unos 70 naciones, de 60 a 70 naciones. Así es. Es como que si tú en un minuto viajaras por el mundo en medio de la selva. Tú oyes todos los idiomas habidos y por haber. Ahí está la torre de Babel resumida, de alguna forma. Casi sí, y el impacto que da es positivo y es negativo. A ver. Positivo porque estas comunidades, y te lo dicen claramente, que los gobiernos nos hemos olvidado de ellos, porque no hay infraestructura, no hay inversión, y sin embargo, a través de la migración ellos han encontrado un ingreso, una fuente de ingreso. Si tú vas a estos poblados, tú vas a Bajo Chiquito, ya las casas no son casas de penca. Así es. Ya usted ve, hay zinc, hay cemento por todos lados, y su vida ha cambiado. Ellos han invertido en las escuelas a través de lo que les deja la migración. Pero la parte negativa, cada migrante se estima deja 20 libras de basura en su paso. Adicional a eso, hacen sus necesidades en los ríos y en cualquier lugar donde quieren, y donde tú llegas a estos pueblos y hay un olor a excremento, un olor a suciedad. El primer viaje muy me impresionó ver sobre el cauce de los ríos, sobre el río, cómo flotaban las colchas. Así es. Que regalan a los migrantes en otros países. Así es. Terminan en los ríos de Panamá. ¿Cómo se está manejando este tema, por ejemplo, de los desechos, si se está generando tanta basura, para evitar un problema de salud a propósito? Bueno, fíjate qué cosa más interesante, pero en estos pueblos de acogida ellos mismos se han organizado por el dinero que les deja y han ubicado áreas dentro de sus pueblos en donde ellos queman la basura. El problema no es tanto allí de los desechos sólidos propiamente, el problema es en los ríos, en las cabezas de los ríos, porque estas personas caminan por nuestra selva y dejan, se calcula 9.000 toneladas de basura han dejado en estos 4 años, 60 años va a tomar revertir el daño, y eso es imposible de ayudar. ¿Por qué? Porque además está compactada. La pisan, llueve, erosiona el suelo, todo está compactado en la tierra, y adicionalmente es una selva tan boscosa que no podemos nosotros entrar a recoger basura y llevarlo, y a dónde la ponemos, qué hacemos con ella. Ahora, la gran interrogante y tal vez el gran misterio es cuántas vidas se ha tragado la selva. No, eso te digo que es la gran incógnita. Exacto. Y adicional a eso, no te puedo decir si es casi que quintuplicado los relatos de muertos en el camino. O sea, mucha gente hablándome de muertos cada vez que vamos, de muertos masivamente, de muchos muertos. Lo que pasa es que como es un área tan densa, tan larga el camino, las personas no saben explicar dónde. Donde encontramos los cadáveres, nosotros vamos, los recuperamos. Pero las identidades de esas personas, especialmente de los niños, Hugo, esa no es la historia más horrible. Yo te digo que para mí la historia más horrible es la de los niños que son abandonados. Sí, efectivamente. Eso, o los niños que son dados en pago por parte de sus madres o sus padres a la guerrilla, porque ellos no tienen $300 y ellos prefieren dar con sus hijos. Los niños que sus propios padres ahogan. ¿Cuál es el futuro de esos niños que se dan en pago? O sea, Obviamente. ¿En qué quedan? ¿En qué condición son quedan? Son traficados, violados, o sea, no vamos a saber nunca, ese número no lo sabremos. Don Danilo. A mí lo que me impresiona es el hecho de la magnitud del problema, ¿no? Panamá es el único punto de América, y creo que del mundo, usted me corregirá, el único punto en donde se lleva un registro de la gente que fluye. No conozco de otro lugar, lo he estado investigando y no lo conocemos. Ahí en el CINEMI, en el Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y la Industria, la UTP. Pero el punto aquí radica en el hecho de que el efecto multiplicador del caos, de la catástrofe humana, además el hecho de que se sobreponen distintas actividades ilegales, porque no es solamente la tragedia de la migración, no, es que aquí succiona otras actividades ilegales sobre una tragedia humana, porque es gente que viene huyendo de la violencia, es gente que viene huyendo de la intolerancia política, es gente que viene huyendo de la pobreza. Pero sobre eso opera toda una infraestructura ilegal a escala mundial, no solamente regional. Ahora, en la campaña que se inició de Darío no es una ruta muy expuesta en Panamá, ¿ha tenido la misma exposición en los países de origen de la migración o no? Bueno, fíjate que nosotros hemos tratado, y sé que los periodistas han replicado las campañas, sin embargo,
no hemos visto una reducción. Los números se han duplicado, inclusive de 2.000 teníamos días en que hemos recibido 4.000 personas. Lo que ha disminuido es el hecho de que las lluvias impiden que los migrantes caminen por los ríos, entonces eso ha disminuido un poco. ¿Por qué no se ha disminuido? Porque es que no hay una voluntad política real para eso, porque como bien lo dijo don Danilo, este es un crimen organizado que está detrás de eso, un negocio rentablísimo en efectivo, Hugo. Es más rentable que la droga. Calcula que ya a la fecha hemos calculado que más de 700 millones de dólares en este año es lo que el crimen organizado ha percibido de esto, 700 millones de dólares nada más por permitirte pasar. No tienes que trabajar. Eso ha cambiado inclusive la mentalidad de nuestros pueblos originarios porque los niños no van a la escuela, porque sus padres se dedican a darles de comer o a darles un lugar donde dormir o a inclusive moverlos, y eso les deja $25 por persona. O sea, ya los niños piensan que es mejor hacer esto que agricultura, que sembrar, ya no están sembrando. Entonces, los niveles de daño, no solo ecológico, social, cultural, económico, que estamos realizando, porque imagínate que Panamá logre detener esta migración por el Darién. Esos pueblos ya están impactados. Licenciada, ¿y funcionario? Más gente ya no puede. ¿De dónde va a sacar usted más gente para atender? No tengo. Y si no fuera por Senafrón, que cada vez que vengo a un programa, lo repito, Senafrón, el Senan, la policía, Ministerio de Gobierno, la Cancillería incluso que nos apoya, el MOP, todas las instituciones, este trabajo de equipo. Si no fuera por el equipo de gobierno que está detrás de esto. Ahora, si el gobierno no actúa, si los gobiernos no actúan, por ejemplo, si el gobierno de Colombia no actúa, no toma las medidas tal como lo ha hecho Panamá, está siendo cómplice de precisamente ese tráfico, de esos delitos. Bueno, es que ese es el punto. No sé si viste que la semana pasada estaban en las redes sacando como un informativo que hizo un periodista donde hablaba de las implicaciones de algunos políticos en el área de Necoclí. Efectivamente, es que tiene que haber alguien metido dentro de todo esto porque definitivamente los pueblos originarios no inventan esto ellos solos. La gente humilde no inventa esto yo solo. Y según los relatos que recibimos las últimas 2 semanas que estuvimos, es la misma gente del pueblo que ahora los secuestra. O sea, estos grupos organizados han creado una industria tan rentable que la misma gente de los pueblos en Necoclí y en el Golfo de Urabá los están secuestrando y les dicen, bueno, de aquí te secuestro de mi casa y si no me pagas $300 no puedes pasar, Hugo. Esto está generando que los individuos, los ciudadanos, también se dediquen a esto. Ahora, ¿el gobierno de Colombia ha cambiado en algo el tratamiento de este tema o sigue siendo exactamente el mismo? Bueno, no me he dado cuenta que hayan cambiado el tratamiento. Han dicho, desde la reunión con el señor presidente, el presidente Petro se comprometió que iba a ayudar con más presencia policial, militar en el área para controlar un área que ellos mismos han reconocido que no controlan y él se comprometió con nosotros de que iba a tratar de luchar más contra el tráfico de seres humanos. Sin embargo, hasta este momento yo no he visto un cambio. No sé si es que es de tal la magnitud de la introducción del crimen organizado en esa área que es imposible que haya un cambio rápido, drástico. Lo que sí te puedo decir es que según nosotros y nuestras cifras, Senafrón ha detenido este año más de 60 operaciones, más de 300 traficantes, la mayoría de ellos colombianos. Hemos rescatado más de 1.200 migrantes en manos de traficantes. Lo que sí te puedo decir es que Panamá está haciendo el trabajo. ¿Solamente se han detenido traficantes o se ha encontrado también otro tipo de delincuentes en la zona? No, nosotros hemos encontrado todo tipo de delincuentes. Acuérdate que Panamá hace biometría. Es el único país del área que hace biometría. Entonces, nosotros y estos vuelos de repatriaciones de colombianos ha sido por eso. Tienes homicidas, tienes pedófilos, tienes violadores, tienes terroristas. Hemos tenido 26 alertas de terrorismo, posible terrorismo. Tienes estafadores, tienes prófugos de la justicia. Hemos recuperado varios prófugos de la justicia, secuestradores, padres que secuestran a sus niños a través de la selva. O sea, tienes un sinnúmero de delitos que nosotros, gracias a Dios, hemos identificado. Pero, ¿qué pasa a los que se nos escapan? Como dijo don Danilo, nuestro personal no es suficiente para atender esta masiva crisis. Ahora, ¿ha cambiado en algo, por ejemplo, el acuerdo logrado con Costa Rica, la forma de movilización? Sí. Ahí hay una transformación. La visita también del gobernador de Nueva York, que estuvo en la zona de Darién, del lado de Colombia, prácticamente estuvo por acá. ¿Esto ha tenido algún impacto? ¿Hay alguna decisión in situ que se haya tomado? Bueno, yo te cuento que para mí creo que lo más importante, primero es con Costa Rica, que tenemos una relación perfecta, porque hemos entendido que tenemos que administrar el flujo para que no afecte a nuestros países. Claro. Okay, entonces, Costa Rica y Panamá son socios en ese sentido.
y este tema de los buses es algo que a nosotros nos va a ayudar para no impactar tanto David y no impactar tanto la frontera, ni de nuestro lado ni del de ellos. Pero creo que significativamente la más importante de todas las visitas fue de la asesora del señor presidente Biden, Liz Sherwood, que vino, porque entendió que Panamá primero no puede cerrar la selva del Darién, es imposible, físicamente no se puede cerrar. Eso es lo que la gente no entiende fácilmente, ¿no? Dicen, cierra la frontera, tú solamente puedes cerrar lo que se abre, allí no hay nada abierto. Así es. Estamos hablando de una selva, piensa en el Parque de Soberanía, multiplíquelo por 20, ¿no? O por 30, y entonces, ¿dónde va a cerrar usted qué cosa? El que dice cierren la frontera no tiene la menor idea de qué está hablando. Eso no es una frontera que eso fue lo más importante. Eso, y dos, que entendió que quien puede hacer algo al respecto para evitar y proteger realmente humanitariamente a la gente es Colombia. O sea, lo entendieron perfectamente y entendieron lo que nosotros venimos explicando hace tiempo, que esta movilidad humana no tiene nada de humanitario. Ahora, entonces, eso es súper importante que ellos lo entendieron, nos van a ayudar. Hugo, y estamos ahora mismo en eso, porque tú sabes que Panamá empezó con las deportaciones y con las repatriaciones y con las expulsiones de aquellas personas con delitos, pero eso nos cuesta al erario público un montón de dinero. ¿A quién le cuesta? Nos cuesta a nosotros. Ellos, ¿y cuánto nos está costando? Bueno, adicional a lo que ya teníamos ahora mismo invertido, ¿no? hemos podido decirte que hemos deportado este año como 500 personas tal vez en lo que va del año. En los vuelos del Senan van casi 190 personas a la fecha. Esos son costos más directos porque los hace a través del avión del Senan. Pero a nosotros nos cuesta, por cada persona que deportamos tenemos que poner 2 custodios en vuelos de aerolíneas comerciales. Sí. Ahora, ellos en Estados Unidos, después de ver nuestro esfuerzo, se han comprometido de tratar de darnos asistencia económica que estamos esperando y estoy segura que la vamos a recibir para poder nosotros ampliar las deportaciones y las expulsiones. Ahora, el cambio de política de Estados Unidos de deportar venezolanos, de decirle ya Venezuela está en condición de recibirlos, ¿de alguna forma este argumento ha impactado o simplemente...? Creo que va a impactar. Va a impactar. Creo que es una noticia que va a empezar a impactar una vez que se empiecen a hacer. Es por eso el interés de Panamá de dar el primer ejemplo. Para mí es salvaguardar la integridad de los niños y niñas que están siendo traídos por una selva cuyo impacto psicológico todavía nosotros no vamos a empezar a ver. ¿Tú te imaginas un niño que duerma en esa selva con los miedos de la noche? Si yo, que soy adulta y me da miedo apagar la luz de mi cuarto a veces, que oigo un ruido y quedo, imagínate ellos en una selva. Imagínate los niños, Hugo, que me han traído a nuestros albergues cuyos padres han muerto y el niño ha estado con el cadáver de su mamá y ha dormido 1 y 2 noches al lado del cadáver de su mamá y de su papá mientras alguien los rescata. ¿Qué se está haciendo con estos niños a propósito? Bueno, acuérdate que nosotros, gracias a Dios, tenemos el CENIAF y tenemos una policía de inmigración de niñez y tenemos personas capacitadas. La Defensoría del Pueblo, que tengo siempre que vengo también, reconozco, Eduardo Leblanc ha hecho un impresionante trabajo en apoyo a nosotros. Bueno, a ellos se les pasa de una vez al CENIAF. CENIAF trata entonces de contactar padres, de contratar familiares para poderlos entregar. ¿Qué pasa, Hugo? Que la mayoría de estos niños que los encuentran con sus padres muertos en la selva no tienen papeles. Entonces no sabemos quiénes son, de dónde vienen, ¿y qué hacemos con ellos? Bueno, se quedan dentro del sistema que tiene CENIAF para niños huérfanos. ¿Cuántos niños tenemos en el sistema ahora mismo? Pues te cuento que ahorita mismo no tenemos tantos, creo que hay 9. Pero supe por parte de Costa Rica que allá en Costa Rica había 16 niños panameños. Wow. O sea, niños que haitianos o venezolanos o chilenos o ecuatorianos dieron a luz aquí en Panamá y que allá en Costa Rica los abandonaron y siguieron su camino. Eso es lo que iba a decir. En la dinámica de la migración, muchas mujeres adultas viajan embarazadas, porque el cálculo es dar a luz pensando que lo van a hacer en Estados Unidos, pero el cálculo les sale muchas veces mal. Entonces, hay niños que nacen en el camino y hay X cantidad de niños panameños en este laberinto y que no tiene solución desde el punto de vista humano, porque han nacido aquí, nacieron aquí los niños, ellos están en franco viaje. ¿Y cómo resuelves tú situaciones de todos los tipos de abuso inimaginables? Los he conocido, los he tratado, los he visto y créeme que a uno es una experiencia que te deja desahuciado de ánimo. Los relatos no terminan de sorprenderlo cada vez que uno conversa sobre el tema. Hay nuevos elementos que deberá
le mueven la fibra íntima del alma a uno. Llevaron ustedes esto al Vaticano. Hágame un recuento de qué pasó allá y cuál era el objetivo y si se logró. Sí, Hugo, mira, gracias a Dios, nuestra embajadora ante el Vaticano, la señora Miroslava Rosas, tiene una excelente relación. Nos hizo una conferencia magistral en donde participaron los embajadores ante el Vaticano de todos los países de Latinoamérica. Estuvieron presentes en esa exposición de la problemática panameña porque la señora canciller, su interés a través de Monseñor Ulloa también, que participó con nosotros y nos acompañó, es sensibilizar. Porque ¿sabes qué pasa? Cuando Panamá pone esta postura de que Darién no es una ruta, empiezan los organismos internacionales a decir que nosotros queremos criminalizar a los migrantes y no entienden la razón detrás de nuestros argumentos. Bueno, en esta reunión teníamos gente que empezó a llorar cuando yo empecé con estos relatos y estaban espantados porque no entendían el concepto. Entonces, creo que fue muy positivo porque de ahí ellos a sus países, ellos también les van a transmitir nuestros deseos. Después de ahí tuvimos una reunión bilateral también en el Vaticano con el cardenal Parioli y él, en nombre del Papa, nos recibió y fue abrumado por los testimonios que nosotros le llevamos y las fotos, porque además le llevamos fotos y testimonios y les explicamos lo que está pasando en la selva del Darién. Así que yo creo que fue muy positivo porque nos ayuda a darles una perspectiva de Panamá y que entiendan que nosotros no es que queremos detener a la migración, que es un derecho, lo que queremos es que no se haga de esa forma inhumana. Pensé que el objetivo era de alguna forma concienciar a la iglesia para que tomaran alguna acción en los países de origen. ¿Algo de eso había en la estrategia? También, yo creo que también eso se dijo para que ellos traten de intervenir en la información, Hugo. Yo creo que aquí lo más importante es informar a las personas, porque como bien decíamos nosotros en la conferencia, no hay una sola persona a la cual tú le preguntas que si hubiera sabido. No lo hubieran hecho. No lo hubieran hecho. Don Danilo ha estado ahí, ha preguntado, yo creo también. Hemos hecho trabajo de investigación cuantitativa y cualitativa, investigación de campo, y esa es una respuesta. Sí. Si hubiera sabido que esto era así, no traigo a mi hijo, no lo hago. Hombre, Samira, gracias por ponernos al tanto de todo lo que está pasando en este drama humano que le estamos dando seguimiento cada cierto tiempo, manteniendo despierta la conciencia, porque se trata de seres humanos que están expuestos a un riesgo y a un peligro en nuestro territorio y que tenemos siempre que buscar la forma de dar una respuesta. Lamentablemente, no todos los países en la región se suman a estas iniciativas, bien por logrado con Costa Rica, pero Colombia pues es un hecho conocido, sabido, que está en mora con lo que les corresponde, y lo triste es que el crimen va creciendo, va aumentando de fuerza. Y Colombia tiene mucha experticia de lo que pasó con el narcotráfico, por ejemplo, y que tratándose de tráfico de seres humanos podría lograr también las mismas dimensiones si no se controla a tiempo. Ya no se está a tiempo, pero la acción del Estado colombiano tiene que contribuir para que este drama humano, dentro de las posibilidades que son limitadas, se pueda atender y se pueda enfrentar. Insisto, gracias, y también gracias a todos los sectores que de alguna forma se involucran en la atención que se le busca a este drama humano que no solamente tiene que ver con Panamá, sino también con el mundo. Vamos a la pausa y ¿sabe qué, don Danilo? Lo que hablamos políticamente le vamos a poner un aderezo técnico, el tema este de cómo quedan las reformas al Código Electoral. ¿Fue a tiempo, fue a destiempo? Eso todavía tiene retroactividad. ¿Va a causar algún efecto en lo que hasta ahora ya se ha decidido en alianzas y demás? Todo eso desde un punto de vista técnico, en segundos nada más, para cerrar hoy Debate Abierto. Javier Ordinola es especialista en justicia electoral y con él queremos cerrar todo este drama que se ha dado con las reformas al Código Electoral y tener más que nada un juicio técnico, salirnos del debate político de quién quiere sacar beneficio, etcétera, salirnos de eso para al final saber si la norma es buena, si se corrigió en algo, si a alguien se le fue la mano en vez de reglamentar, legislando, etcétera, con un criterio un poco más centrado, no político. Creo que lo he explicado claramente, ¿verdad? Así es. Bien. Don Javier Ordinola, bienvenido. Gracias, buenos días. Comencemos por la gran crítica a esta decisión de la Asamblea. No era el momento. Hay otros que dicen, para corregir siempre hay tiempo y siempre es buen momento. Pero, ¿cuál es su criterio estrictamente jurídico? Ok, gracias por la invitación y
Y en efecto, pues ya hemos visto que este tema que ha polemizado tanto la sociedad, pues ya ha sido resuelto en alguna medida. A ver, el 380 era claro. La norma era clara. Del Código Electoral. Del Código Electoral, porque la norma decía, sigue diciendo, a pesar de la reforma que ha habido, que solamente puede haber un candidato en común que competirá con la letra R, que significa que solo competirá en el residuo. Para poner este tema en un ejemplo, en el circuito 87, hoy 83, en la lista del Partido Revolucionario Democrático iban 5 candidatos, 4 del partido y 1 que era en alianza y que competía con la letra R, que era la actual diputada Corina Cano. ¿Qué pasaba en la lista del Molirena? Habían 4 candidatos Molirena, pero en virtud de la alianza había o estuvo el doctor Cristiano Adames, hoy diputado también, que competía en la letra R. Exacto. Si vemos esto, nos percatamos de que en efecto habían 2 candidatos en vez de 1, como decía la norma. Bueno, en ese momento no pasó nada, la elección se dio, la norma se mantiene a pesar de la última reforma del Código Electoral, pero en mayo del año pasado, mayo del 22, el Tribunal Electoral entró a reglamentar el proceso electoral del 24, mantiene la interpretación que se hace de la norma, o sea, no hace ningún cambio, pero en diciembre del 22 hace una pequeña reforma e incluye el término en las últimas casillas de la lista de los partidos, ¿no? Haciendo ver de que en efecto la interpretación de ellos seguía siendo contraria a como yo veo las cosas de lo que disponía el 380. Que es 1 nada más. Que es 1 solamente. Bueno, esto hizo eco en la Asamblea y en la Asamblea se creyó pertinente entonces presentar una propuesta para que quedara claro de que lo que quería el 380 era que solamente se postulara 1. Ahora, ¿que quedara claro o que quedara más claro? Que quedara más claro. Vale. ¿Ok? Entonces, claro, lo que hace la Asamblea es, bueno, si tú me vas a interpretar la norma así y la estás llevando al reglamento, yo siento que estás legislando, entonces nosotros vamos a llevar tu interpretación a la norma. Y esa fue la propuesta como realmente nació. Ahora, era el momento, hay quienes dicen ya comenzó el partido, esto va a afectar el proceso electoral. ¿Lo afecta o no? Estamos dentro del periodo de postulaciones ante el Tribunal Electoral que comenzó a principios de mes, concluye el 31 de octubre. Entiendo, no tengo certeza, pero entiendo que los partidos todavía no han presentado en debida forma las postulaciones ante el Tribunal Electoral. Y pudiera de repente pensarse que no lo afecta. Si bien estamos en el momento de la postulación y tenemos que determinar quién es ese candidato que va a competir por el residuo en una alianza, pudiera pensarse que sí y que no. Todavía entiendo que los partidos no han hecho postulaciones y no han definido, por lo menos en circuitos plurinominales, quién va a competir como candidato común con la letra R. Veía esta semana a don Rómulo Rux decir que ya ellos tienen definidas sus alianzas, sus postulaciones y que esta norma no podía ser retroactiva. ¿Realmente se estaría aplicando de forma retroactiva o no? No, definitivamente no. Las normas siempre rigen a partir de su promulgación, ¿verdad? Solamente las normas de interés social y que están definidas en la ley o en los proyectos de ley tienen efectos retroactivos. Y en este caso particular, no, porque en efecto estamos todavía en el periodo de postulaciones. Probablemente Cambio Democrático ya tenga definida cuál va a ser su oferta electoral en los circuitos plurinominales, pero todavía estas no están en firme. Tienen que ser publicadas en el Tribunal Electoral y estas postulaciones tienen que ser sometidas a los procesos de impugnación que probablemente puedan presentarse, probablemente no. Y es ahí donde las postulaciones realmente están en firme. Ahora bien, me parece entonces que usted le da el visto bueno, le pone el ganchito. ¿Fue buena la cura para la enfermedad esta salida que buscó la Asamblea?
digamos que al final, tal como queda la norma, pareciera que busca definitivamente dejar sentado y dejar claro de que se trata de un candidato en común que va a competir por la letra R cuando se trata de alianza. Oye, antes de darle la palabra a don Danilo, me acuerdo que en uno de los segmentos quedó pendiente que el tribunal puede volver a reglamentar y puede ser sujeto a una, dirían ellos, interpretación, pero al final legislación, como han dicho algunos entendidos. ¿Esa posibilidad existe? Bueno, evidentemente, teniendo la función constitucional, el Tribunal Electoral, de interpretar y reglamentar la ley electoral de manera privativa, pudiera ocurrir esto. Pero siento que por la paz y el sosiego del proceso electoral no debiera darse esta situación. Don Danilo. Bien. Quedado ya esto claro, ¿no? Sus explicaciones lo han dejado claro. ¿Cómo queda el calendario electoral? Y quisiera que cotejara el calendario formal electoral con las maniobras que políticamente los partidos están haciendo, seguirán haciendo hasta el mismo día de la elección. ¿A qué me refiero? Hay periodo de postulación, hay periodo de alianza, hay periodo de todo tipo. Pero desde el punto de vista fáctico, los partidos, las alianzas, podrán disponer de un nombre o un individuo para un cargo determinado. Supongo que hasta el día antes de que la papeleta se imprima. A ver, el proceso electoral es una serie de pasos, ¿verdad?, que concluyen con el día del sufragio, o sea, el mismo día de la elección. Había un periodo de tiempo para comunicar alianzas y formalizarlas ante el Tribunal Electoral, que fue hasta el 30 de septiembre. Inmediatamente, el 1 de octubre, se abre la posibilidad de presentar ante el Tribunal Electoral la oferta electoral nacional que van a presentar los partidos, ya sean individualmente o en alianza, y este periodo de tiempo culmina el 31 de octubre a las 10 de la mañana. Luego de ello, luego de cerrado el periodo de postulación y vencidos los términos para poder impugnar, ya se complica un poco más el poder estar haciendo cambios a la oferta electoral que van a presentar los partidos políticos. Pero ¿qué pasa si por fuerza mayor ocurre un evento? Tenemos pendientes dos cosas. Una, digo, nadie tiene esa asegurada la vida. Uno puede haber un accidente o lo que sea. Pero desde el punto de vista real, tenemos un candidato que tiene un proceso judicial andando. ¿Qué pasa si se produce un fallo en enero? Al haberse cerrado el periodo de postulaciones y al haberse cerrado la posibilidad de impugnar, es decir, que la postulación se refiere al señor Ricardo Martinelli. Es correcto. Si al 31 de octubre esa sentencia no está debidamente ejecutoriada y pasan los 3 días y no hay ningún recurso de impugnación por alguna de las causales que establece el Tribunal Electoral, la postulación del señor Martinelli va a quedar en firme. Queda en firme. Pero ¿qué pasa si la sentencia ocurre en enero? No hay mecanismo para sacarlo de la papeleta de votación. Él aparecerá en la papeleta de votación, irá a la elección y si gana la elección, entonces ahí sí pueden ocurrir situaciones. Él va a quedar seguramente inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Al quedar inhabilitado, entonces se entiende que el vicepresidente asumiría el cargo de presidente de la República. ¿Y le queda algún mecanismo? Mire, estamos especulando mucho, pero es interesante el escenario en el que usted nos ubica. Ante una situación como esa, un vicepresidente en funciones podría tomar alguna medida a favor entonces del señor Martinelli. Bueno, la Constitución prevé la posibilidad de que el Ejecutivo pueda otorgar, hay un término ahí. Indulto. Indultos, correcto, indultos. Y definitivamente esa probabilidad puede cobrar vigencia en caso que los eventos en efecto así se den. Esa es una posibilidad que hay. Oiga, de ahí que es importante buscar una persona de confianza, porque me acuerdo cuando Mayín era alcaldesa, que asumió el vicealcalde, y el vicealcalde lo que hizo fue lo imposible para que Mayín no
tomara la posesión. Hay de todo. Miren lo que me acabo de acordar. Hay de todo. Don Danilo, usted iba. Efectivamente. Ahora, los indultos normalmente acaban con la pena, pero no con las consecuencias de la sentencia. Las consecuencias de la sentencia son, por ejemplo, que haya inhabilitado al individuo. Claro. Y esos son otros 500 Claro, pesos. definitivamente, pero me imagino yo que lo que posiblemente se estará buscando es que no se cumpla una pena en un centro penitenciario, o sea, que no haya una pena de prisión. Exacto. Probablemente el tema de la inhabilitación sí es como... No había forma. No hay forma de poder evitarlo. Exacto. Y eso funciona hasta el minuto antes de del día del sufragio. Es correcto. Exacto. Ahora, Sí. ¿qué ocurre si ocurre un fallo de la justicia entre el momento del sufragio y el momento de asumir el cargo? Que estamos en Panamá son 30 días. No, perdón, es más tiempo. Son 2 meses. Son 60 días. Son 60 días. Así es. Son 60 días. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, es que es igual. Es igual. Es igual. Sí. O sea, queda inhabilitado, no puede ejercer el cargo de presidente de la República. Es decir, en el caso del señor Martinelli, la lotería sí, el bómbolo sigue girando hasta el minuto antes de asumir el cargo en caso de que ganase. Es correcto. ¿Su suerte depende más de la justicia que del voto popular entonces? Definitivamente yo lo veo así. Porque en efecto, o sea, si la sentencia, miren la fecha en que estamos, la sentencia que se emitió todavía no está ejecutoriada. La disposición constitucional o el requisito constitucional dice no haber sido condenado a más de 5 años mediante sentencia debidamente ejecutoriada. La sentencia no está ejecutoriada, va a pasar el periodo de postulación, los 3 días para impugnar, la postulación va a quedar en firme y él va a aparecer en la papeleta de votación. Ahora, hay otras medidas u otras acciones que pueden venir del exterior, pero eso no tiene ninguna incidencia en el proceso. Llámese lista Clinton, etcétera, porque ya ha sido designado corrupto, etcétera. Pero si pasáramos a otra etapa, eso no tiene ninguna incidencia en el proceso electoral panameño. Para nada, porque es que, a ver, el momento o el momento propicio para poder decir este señor no puede ser o esta señora no puede ser candidato a este puesto de elección es hasta los 3 días de publicada la postulación en el boletín del Tribunal Electoral. O sea, hasta que la postulación se encuentre en firme. Mire, este no era el tema, pero nos fuimos detrás del gusto, haciendo el análisis, viendo todas las posibilidades. Creo que no se nos queda ninguna en el tintero. No creo que no. Volvamos al tema original, porque al final los sinsabores que dejó la elección pasada, cuando en un circuito una campaña o una alianza por residuo tuvo más de un diputado y la gente sacaba cuenta, bueno, este llegó con 1000 y tantos votos y había un candidato que obtuvo 5000 y tantos, otros 16,000 votos. Esos sinsabores no lo vamos a tener con esta nueva norma de la Asamblea entonces. No, sí la vamos a tener. A ver. Sí la vamos a tener, porque es que la dificultad real no está en los cambios que se han promovido en esta reforma. El problema es cómo está definido nuestro sistema electoral para elegir diputados en circuitos plurinominales y que guardan relación con la fórmula que utilizamos en Panamá o las fórmulas que utilizamos, porque realmente son 3, cociente, medio cociente y residuo. Exacto. La situación, digamos, es desproporcional cuando los mismos votos que sirven para adjudicar curul por cociente y medio cociente no se restan para adjudicar por residuo. Que a propósito, el residuo, aritméticamente hablando, es luego de una resta, pero acá aritméticamente en el mundo electoral no se está haciendo en Panamá. Se suman los o sea, no se suman, pero siguen siendo un peso al momento de adjudicar. No se restan, por para residuo. llamarlo de No otra se forma. restan, entonces evidentemente la fórmula es desproporcional. Lo que se quiere con fórmulas que sean, digamos, afines al principio de proporcionalidad que deviene de la Constitución, es de que las curules que se obtengan, las curules que obtengan las listas, sean proporcional a los votos que ha logrado el partido o la lista de libre postulación en la elección correspondiente. Pero como no hay la resta, entonces ahí hay una desproporción y vemos que los partidos mayoritarios entonces adquieren las curules también por residuo. ¿Quién ganó, quién perdió con esta acción? Con la última reforma,
al final no siento que haya un perjudicado de manera directa. Debo decir que en efecto la libre postulación en alguna medida puede salir perjudicada porque entre listas de libre postulación no puede haber alianza. La ley no permite alianza. Pero eso no tiene que ver con la reforma, ya eso está establecido, ¿no? Es correcto. A ellos les es indiferente. Pero hace poco nos decía una persona que los partidos que se benefician son los partidos grandes, no los partidos pequeños. Es correcto, porque al final van a tener más peso a la hora. Es que el tema de la fórmula es fundamental. Como no se restan, y claro, los mismos votos sirven abajo en el residuo y aparte se le suman los votos que tiene ese candidato en el partido aliado. Mientras la fórmula siga siendo exactamente la misma, como decía mi abuela, de todos modos la calavera es ñata. Así de sencillo. Gracias, don Javier, por habernos acompañado. Gracias, don Danilo. A ustedes por la sintonía. El próximo domingo tenemos una cita para encontrar nuevamente a discutir, debatir, analizar los temas de actualidad esta tarde a las 3 en la pantalla Eco, completo del programa y como siempre disponible en todas nuestras plataformas. En lo que queda de hoy, seguimos haciendo el esfuerzo y nos regalamos el mejor fin de semana de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones.